cierto. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En el día de hoy reemplazando a Juan Manuel Astorga para hablar de un tema bastante interesante. Estamos viviendo ya el fin de año, estamos viviendo ya el día 19 de diciembre y se acerca el fin de año. La pregunta, por supuesto, es cómo llegar justamente de buena manera a estas fiestas. Hay endeudamiento, hay estrés laboral, hay vacaciones, se vienen las fiestas de fin de año, gastos asociados y también, por supuesto, las expectativas que muchos de los familiares tienen en estas fiestas de fin de año y cómo el bolsillo puede rendir justamente para estas fiestas. Es para eso que nos acompañan destacados economistas y también psicólogos para dar un poco la perspectiva un poco más de fondo de cómo llevar de mejor manera estas fiestas. Nos acompaña Rafael Garay, economista, director del Departamento de Estudios de Felices y Forrados. Rafael, un gusto tenerte nuevamente en este programa. Muchas gracias, buenas noches y un saludo al resto del panel también. Ahí estamos. También a mi derecha está Edmundo Campuzano, psicólogo y académico de la Universidad Mayor. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos, muchas gracias. Nos acompaña también Víctor Cabrera, psicólogo de la Universidad Autónoma, máster en Psicología Social Aplicada. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y Eugenio Rivera, economista de la Nueva Economía y analista del Barómetro de la Equidad. Muchas gracias por la invitación y los saludo a todos. Estamos en este panel dando un poco las disyuntivas, dando las respuestas de cómo llegar a fin de año y quiero partir contigo, Rafael, el modelo, el famoso modelo, este modelo donde se nos ha enseñado a ser exitosos, a ser personas que laboralmente cumplamos tanto en el trabajo como en el ambiente familiar, lleva muchas veces a jugar en contra en el sentido económico, tener que rendir. Hemos visto hace pocos días, ayer para ser más exacto, cómo la apertura de un mall generaba filas a las afueras de este centro comercial, un modelo que muchas veces vemos o son muy comunes esas imágenes en Centroamérica, o sea, en Estados Unidos, pero acá en Centroamérica o en América del Sur propiamente tal, no habíamos visto imágenes de ese tipo. ¿Cómo se explican? Bueno, el fenómeno del consumo es un fenómeno que al final del día se va globalizando. Seguramente vamos a ir enriqueciendo la conversación con los psicólogos. Claro, pero economista y hay pero yo creo que es importante quizás dar algunos datos de contexto. Hoy en día tenemos en Chile, de acuerdo a las cifras, no tenemos ley de deuda consolidada, pero de acuerdo a las cifras tenemos 9.5 millones de personas que están endeudadas. Tenemos casi 3 millones de personas que están morosas, es decir, que ya llevan no pagos de más de 5 meses. Recordemos que el estándar es 90 días o 3 meses, más de 5 meses sin pagar las deudas. Donde alguien me decía hoy día, lo comentaba en la mañana en la radio, duele más perder el acceso al financiamiento y al crédito que perder derechos ciudadanos como el derecho a voto. O sea, a ese nivel de sociedad al que estamos llegando, y donde obviamente el modelo justamente funciona sobre la base de estimulación de un consumo que muchas veces es absolutamente desproporcionado e irracional, y que ha llevado a altos niveles de endeudamiento, a altos niveles de estrés, donde los psicólogos se van a poder meter con mayor profundidad, y que al final del día produce ciudadanos infelices. Ciudadanos infelices porque tiene que ver con el modelo. Yo lo decía, nosotros hemos crecido los últimos 2 años probablemente con un crecimiento que se llama un crecimiento desbalanceado. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que, y ahora ya es más dramático con la caída de la inversión, la economía se va enfriando, el consumo todavía no reacciona. El consumo está reaccionando con rezago y probablemente vamos a entrar a un año 2014, a la gente que está eufóricamente consumiendo por estos días, donde va a haber menor generación de empleo o derechamente destrucción de puestos de trabajo, y eso va a encontrar a gente con altos niveles de endeudamiento. Mirada de un economista, ¿qué dice un psicólogo como Víctor Cabrera? Bueno, en realidad el tema del endeudamiento también se puede mirar desde una óptica distinta, desde el punto de vista psicológico, desde luego, pero en el sentido de que pareciera ser que nuestra sociedad hoy día cada vez está más volcada hacia el exterior. Es decir, la felicidad, la satisfacción, el bienestar personal no es buscado en modo alguno en el desarrollo personal, en la integración armónica del día a día, sino fundamentalmente en el acto de tener. De modo que el tener hoy día pasa a ser mucho más importante que el ser. Y en ese sentido, el acto del consumo pasa a ser a la larga también una condición personal que va atrapando al individuo, lo va limitando, lo va esclavizando e incluso lo va, por qué no decirlo, de alguna manera enloqueciendo. Somos un país con altos niveles de depresión, altos niveles de estrés. Ahora, en relación a lo que decía Rafael, es cierto, o sea, estamos en una sociedad económica de libre mercado donde el crecimiento de un país
está determinado fundamentalmente por los niveles de consumo, los niveles de productividad. ¿Cuánto tienes? Cuánto tienes, pero a nivel de país, indudablemente que el nivel de productividad, el nivel de crecimiento económico es fundamental para que el país esté bajo ciertos estándares equivalente a los países más importantes. Pero hay una suerte de contradicción en esto. Por un lado, hay un esfuerzo tremendo, enorme, para lograr que un país sea un país de un buen nivel de crecimiento, pero por otro lado, la población que está actuando y es protagonista de este crecimiento tiene niveles de salud mental que la verdad son bastante lamentables hoy día y que aparecen como barnizados o atenuados con otros componentes que están determinados por el exitismo y por este llamado bienestar. Volvamos a la mirada económica. Eugenio, ¿comparte eso? Eugenio, disculpe. Sí, yo creo que es importante mirar esto tal vez en un contexto más amplio. Yo diría el consumidor que de alguna manera Tomás Mulián, el sociólogo, hace 15 años hablaba del ciudadano credit card. El ciudadano está expuesto por una parte a un tremendo y permanente bombardeo de la publicidad y al mismo tiempo ha accedido de una manera bastante generalizada a tener tarjetas de crédito, ya sea de las tiendas o los sectores con mayores ingresos, tarjetas bancarias. Y en ese contexto uno dice, bueno, sabemos en qué gasta, pero ¿de dónde viene el ingreso? ¿Qué pasa con la fuente de ingreso? Y lo que tenemos en este sistema es que no existe prácticamente la negociación colectiva, lo que existe es que cada uno tiene que negociar con el empresario, a veces grandes empresarios, hablando del propietario de Cencosud, por nombrar a alguna persona, y naturalmente los ingresos, el crecimiento de los ingresos es mucho menor de lo que uno podría esperar por razones obvias. La negociación individual necesariamente va a ir en contra del trabajador individual. Y entonces tenemos esta contradicción terrible que uno está expuesto a que tiene que comprar esto, que vaya a comprar esto. Cuando uno recibe la prensa, recibe tremendos paquetes de publicidad, la propia televisión, etcétera. Y para hacer frente a esta tremenda oferta, el ingreso de los chilenos es extraordinariamente bajo, está en torno al promedio como 500.000 pesos, y en definitiva no es extraño que nuestros amigos psicólogos tengan mucho trabajo para resolver esta contradicción, bajas remuneraciones y mucho que comprar. Y en ese sentido yo diría que ahí hay un tema estructural muy complicado que se acentúa con lo que uno le pasa. Yo soy el encargado de comprar la comida a la casa semanalmente y lo primero que hago al llegar, lo que me pasa al ir a pagar las compras, la cajera o el cajero me dice, ¿con cuántas cuotas quiere pagar esta vez? ¿Cómo voy a pagar con cuotas lo que yo consumo semanalmente? En ese sentido hay un problema que es insostenible. Ahora sí, Edmundo. Mira, los colegas han planteado, el colega y aquí los economistas han planteado como un escenario que facilita enormemente aquella variable que también mencionaron, que es el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica, emocional de todos los organismos y lo necesitamos para funcionar. O sea, sin el estrés tampoco podríamos funcionar día a día. Sin embargo, las dos variables importantes que tienen que ver con el estrés son la incontrolabilidad y la impredictibilidad. Es decir, cuando yo como sujeto siento que no puedo controlar lo que va a pasar y que no puedo de alguna manera predecir lo que viene, entonces se me activa todo un proceso psicofisiológico y entro en lo que denominamos distrés, es decir, el estrés negativo, que tiene consecuencias fisiológicas en la salud mental, en las relaciones humanas, en todo ámbito. Entonces, el escenario que estamos escuchando es que todo es volátil, la economía cambia, un día la benzina cuesta una cosa, después baja el precio, no sé cuántos los productos van a transitar en función del costo de la benzina, porque eso cambia los productos, cambia todo. Entonces, las personas parece que estamos viviendo en un escenario constante de impredictibilidad y de no gobernabilidad de mi vida. Por lo tanto, las posibilidades que tengo de arreglármelas son muy difíciles. Y además pasa lo que decía Rafael, que entonces me endeudo. O sea, la cifra que cuenta Rafael, 9,5 millones de personas endeudadas en Chile. Cuando uno está con deuda, aunque siente que le tiene las cuotas pactadas, igual siente que hay algo que tiene en deuda y que está debiendo. Por lo tanto, es vivir con un estrés agregado. Es decir, me someto mi vida entera a una sensación constante de no predicción de lo que puede pasar. ¿Se pueden interrumpir? ¿Pueden agregar? ¿Me hacen un gesto? ¿No? Perdón, para cerrar la idea,
entonces cobran relevancia todas las estrategias que las personas puedan desarrollar para hacer frente, es decir, tratar de alguna manera predecir lo más que pueda, porque yo no puedo predecir si va a haber una guerra o no en Asia o donde fuera, pero sí puedo predecir mi vida, por lo tanto planificar mis gastos, planificar mis vacaciones, ordenarme un poco, tratar de dar ciertos niveles de predictibilidad y de controlabilidad a mi vida, que por lo menos tiene que ver con usar agenda, planificar los gastos, saber cuánta plata tengo, cuánto puedo gastar, hasta dónde no, y eso se hace muchas veces en algunos acuerdos. Para comentar lo que dicen, muy bien interesante, porque al final del día, uno cuando habla de endeudamiento, uno debería regirse por parámetros, decir, bueno, ¿hasta dónde? Porque la típica pregunta que hace el economista, bueno, ¿hasta dónde me endeudo? Bueno, por lo menos hay dos parámetros que yo creo que son de uso universal. Uno es que uno no debería destinar más del 30% del ingreso mensual líquido a pagar deudas de consumo. Dejo fuera crédito hipotecario porque tiene una lógica distinta. Sí. Es una persona que gasta, o sea, que obtiene ingresos líquidos de 500.000 pesos, básicamente debería gastar 150.000 pesos en cuotas. Eso en realidad en Chile ¿Cuánto no pasa. porcentaje ese va? 30%. 30%. O sea, estamos hablando de 150.000 pesos, pero en realidad el endeudamiento promedio está en torno al 50% del ingreso líquido. O sea, una persona está destinando 250.000 pesos. Y después hay otro parámetro que es el endeudamiento total. Es decir, sobre la base de mi renta líquida, ¿cuántas veces yo debo mi renta? ¿Ya? Y eso está, digamos, parametrizado, ¿cierto?, en el sistema financiero, que eso debería ser entre 6, máximo 7 veces la renta líquida. Pero cuando uno empieza a meterse en profundidad en los temas de deuda, se da cuenta que hay gente que debe 10, 12, 14, 17, 22 veces la renta líquida. Yo te doy un dato para que la gente tome conciencia en la casa de lo que yo estoy hablando. Una persona que debe 17 veces su renta líquida es una persona que si desde este momento decide no tomar más endeudamiento, ni para regalos de Navidad, ni para vacaciones, etcétera, se va a demorar 5 años en pagar el endeudamiento que tiene hoy día. Si es que no tiene ni Si es una que no deuda. toma una deuda en los más. 5 años. Eso es imposible, va a tomar endeudamiento del periodo y te va a pasar lo que yo he visto en muchos casos, que hay gente que termina pagando endeudamiento de consumo en 12, 13, 14 años Perdona, para poder desapalancarse. Y eso sin considerar que en el camino se enferme alguien, choque el auto o pase cualquier situación impredecible. Precisamente lo que dice Edmundo está tocando un punto bien importante en lo que es el equilibrio emocional de los sujetos. Hay una máxima en psicología que establece que los seres humanos no somos capaces de tolerar la incertidumbre. Sin embargo, lo que hacemos día a día es convivir precisamente con la incertidumbre. Si lo miramos desde el punto de vista laboral, un poco lo que nos dice Rafael, efectivamente la estabilidad laboral es un punto central para poder proyectar la vida y generar, ¿no es cierto?, un conjunto de inversiones que en definitiva van generando un cierto bienestar. Pero hoy día la volatilidad de los mercados es de tal magnitud que nadie tiene mucha certeza si la fuente de empleo se va a mantener en el tiempo, si dadas las condiciones de mercado va a haber una adaptación estructural de la empresa que haga que haya una disminución en el personal o deban tener que reinventarse para poder asumir otras posiciones o tipos de actividades que han sido distintas a las que han tenido originalmente. De modo que el vivir bajo la lógica de la incertidumbre hace imposible que una persona pueda proyectarse a futuro o generar, por último, un plan de desarrollo familiar que le permita entender hacia dónde puede tender. Eugenio, ¿comparte esa? Sí, sin duda, digamos, hay claramente una situación de estrés porque la situación es insostenible y esto nos refleja de alguna manera un problema más de fondo. Si nosotros pensáramos en esta crisis financiera internacional del año 2008, que todavía está incidiendo en nuestra vida, subprime. exactamente, hay una perspectiva que insiste mucho. Mire, para entender lo que ocurrió en el 2008 es fundamental tener en cuenta que esta sociedad que hemos ido construyendo está fundada por una tremenda desigualdad. Y en ese sentido hay sectores que concentran gran parte del ingreso y grandes sectores que están excluidos del ingreso. Ahora, ¿cómo se pudo mantener durante tantos años en Chile y en Europa y en Estados Unidos esta situación en que la gente iba como viendo crecientemente comprimido su ingreso, porque además había un proceso creciente de descalificación de la mano de obra? Grandes sectores accedían solo a trabajos muy precarios y en ese sentido lo que sostenía todo el sistema era justamente la posibilidad de acceder de una manera bastante amplia al endeudamiento. Y ese era un proceso que se venía arrastrando durante muchos años y llega un momento justamente en que cualquier quiebre, cualquier
cambio en las condiciones genera una situación extraordinariamente complicada como fue la crisis financiera internacional. De repente, por alguna razón, se corta el flujo de financiamiento que permite este acceso al endeudamiento y ocurre lo que pasó. ¿Y cuál era el fundamento? Que la sociedad, o el principio la sociedad había estado desarrollándose a partir de una desigualdad fundamental. Esta desigualdad, que parece un problema social, se transforma en el principal obstáculo para que siga creciendo la sociedad. ¿Sabes qué? Pensaba, uno de los problemas tiene que ver con el fenómeno de la educación. ¿Dónde nosotros, las personas, porque estos problemas no lo tienen las empresas, fíjate, las empresas se reúnen toda la semana, desde el pequeño empresario, yo me imagino, hasta el gran empresario, tienen un presupuesto, tienen claridad, tienen metas, evalúan semana a semana si están cumpliendo, cómo están las ventas, o sea, tienen un sistema de jineteo y de observación constante de cómo están y para dónde van. Una contraloría. Una contraloría, pero la familia no, fíjate. O sea, a nadie de nosotros nos enseñaron a administrar nuestra vida. Entonces tú sales de la carrera, empiezas a ganar un sueldo, ¿y quién te enseñó a planificar, a ordenarte? Las familias no conversan de cómo están, para dónde van, qué quieren, cuánto van a gastar. No solo de las platas, sino que cuáles son nuestras prioridades. Muchas veces, Edmundo, a la misma universidad llegan las casas bancarias a ofrecerle a los alumnos de cuarto, quinto de universidad tarjeta bancaria. El aumento de endeudamiento de los jóvenes menores de 29 años ha subido un 350%. Pero Rafael, lo dábamos a conocer ayer, que un estudio de la empresa Equifax de DICOM señalaba que el perdonazo que se hizo hace 1 o 2 años atrás no había servido de nada y que el 97% nuevamente había... Es que no modificó comportamiento, porque no era el objetivo. El objetivo era, en fondo, claro, el perdonazo, ojo, de tus antecedentes, no de la deuda. ¿Para qué? Para que tú puedas obtener un mejor trabajo, ¿cierto? Puedas volver a reinsertarte, renegociar y seguir adelante. Mucha gente interpretó esto como un perdonazo sobre la deuda, y ahí está el primer error. Pero aparte de eso, como muy bien decías tú, no existen las condiciones salariales. O sea, cuando en un país, y este es el dato actualizado el día de ayer, el 83% de los trabajadores obtiene ingresos menores a 621.000 pesos. El 83%. Cuando sobre 1,5 millones de pesos solamente lo gana el 3,5% de la fuerza laboral, entonces tenemos un problema de desigualdad que es brutal. Hay 800, depende cómo se mida, ¿cierto? Porque hay algunos que dicen son 700, otros 900. Tú tienes entre 700 y 900.000 personas que ganan ingresos mínimos en este país. Dame un segundo. Pero claro, porque ahí lo que decía Rafa, está puesto el acento en el dinero, en la plata y en el sueldo, que yo lo comparto y está bien. El punto que estoy poniendo yo es el acento en la formación del comportamiento humano. O sea, si yo no saco nada con hacer perdonazo, sino, por ejemplo, enseño, quizás desde la básica, desde lo preescolar, a las personas a gestionarse. Bueno, no hay educación cívica y vamos a pedir educación financiera. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo una persona sabe administrar su sueldo, su plata, con perspectiva, con sentido? Pero solamente una que usa muy cortita, porque muy complementaria. Fíjate que cuando tú vas a los países escandinavos, y voy a tomar Dinamarca como ejemplo, porque conozco bien el caso, y tú quieres pedir un crédito de consumo, el típico crédito de consumo que pedimos acá a tasas bastante más altas, a pesar que hay una regulación nueva, ¿cierto?, que entró en vigencia, que no resuelve el problema, después podría explicar por qué. Cuando tú quieres pedir este crédito, está obligada la institución financiera a explicarte qué significa entrar al estado de morosidad, qué es la tasa de interés, cómo se descompone, cuáles son los riesgos de no pago, qué pasa si yo prepago, cuánto me puedo ahorrar, cuál es la tasa máxima efectiva. O sea, que la persona sale y dice, yo conozco cómo funciona el sistema, y las asimetrías típicas que nosotros tenemos, que son brutales, o sea, que la gente pide un crédito y por la desesperación de tener los recursos rápidos, firma la última hoja de un contrato de 40 páginas. No tiene, y aunque lo leyera tampoco lo entendería, digamos. Yo lo leo y no lo entiendo, no digo todo. Entonces, fíjate la diferencia, o sea, se entiende que es un elemento, ¿cierto?, obviamente te facilita, te permite adelantar consumo, pero que te genera altos niveles de estrés. Perfecto. Y que te puede generar obviamente problemas familiares, y por lo tanto se te forma para poder usar pequeña relacionada con eso. No, que o sea, porque hablábamos de una discordancia entre el ingreso y las posibilidades de gasto. Pero además a eso se agrega las altas tasas de interés que pagan, sobre todo los pequeños deudores o todos los que se endeudan en materia de consumo. Y la tasa máxima convencional. Y eso exactamente, que hasta hace poco era 56%. 59 y se bajó 48 horas por... En ese contexto no hay viabilidad alguna, o sea, es una situación imposible. Entonces la pregunta que se plantea, ¿se justifica esa tasa de interés, esos niveles de tasa de interés?
Y yo creo que ese es el problema de fondo que no está en la discusión, porque por ejemplo ahora hasta hace poco se decía, mire, estamos legislando para que el banco le consulte al individuo si acepta el cambio de las condiciones crediticias. Pero ¿de qué sirve eso si todos más o menos operan bajo los mismos niveles, en los mismos cánones? Y el problema que no se dice, ¿está justificada esas tremendas tasas de interés? Se dice que eso no está dejado al libre mercado, en la competencia entre los bancos, entre las tiendas, pero el problema real es que tenemos niveles que no se condicen con los costos administrativos ni los costos en materia de riesgo, que ni los niveles de riesgo que ese endeudamiento implica. La mirada psicológica de Víctor Cabrera. Mira, yo, Cristian, al principio cuando partió el programa, yo lo estaba conversando fuera del estudio y señalaba que parece ser de pronto un poco complicado esta mezcla de psicólogos y economistas, porque nunca llegamos a puerto en muchas materias, pero para conceder lo contrario, efectivamente yo quiero decir lo siguiente: el tema de los modelos económicos, el tema de la producción, el tema de la vorágine de las empresas, el manejo cuantitativo, porque lo que uno ve en cuanto a lo que es el manejo empresarial es evidentemente un manejo cuantitativo. Por algo, lo que es liderazgo, motivación, percepción, comunicación, se le llama tecnología blanda, fíjate, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones interpersonales. De modo que el punto, de mi juicio, no está puesto centralmente en cómo opera la empresa, cuáles son las expectativas y el proyecto que tiene la empresa desde el punto de vista económico. El punto está cómo está preparado el consumidor y el ciudadano para enfrentar esta posición económica que tiene un cierto marco de regulación y de comportamiento. Y aquí quiero agregar un punto, quiero poner algo más sobre la mesa, y tiene que ver con la identidad del ciudadano chileno, nuestra identidad. ¿Qué tanto bien nos sentimos con nosotros mismos? ¿Qué definición tenemos de nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra autovaloración, nuestro autoconcepto, nuestra autoaceptación? ¿A qué queremos ser? Porque la sociedad llena de productos a nuestra disposición, de las mejores marcas, los mejores diseños, la mejor calidad, incluso podemos tener el dinero para hacerlo. Pero el punto es, si nosotros estamos dispuestos a usar ese dinero y más en algo que consideramos un proyecto de vida. Y la pregunta es la siguiente: ¿el proyecto de vida responde a una condición que me permite mejorar mi calidad de vida o responde a la necesidad imperiosa de parecerme a un otro? Es un diagnóstico bastante apocalíptico. No, mira, es que... O sea, en el buen sentido de la palabra, porque hablamos de los ingresos, hablamos que no sé... Es que vamos a pensar históricamente que la identidad y la personalidad del sujeto es algo como que viene dado con, pero lo que está planteando Víctor, siento yo que es importante considerar y acordarnos que hoy día la identidad que todos nosotros tenemos es colectiva. Y la reconstruimos. De alguna manera, nosotros construimos esta sociedad y esta sociedad nos va construyendo a nosotros. Entonces, es una especie de rueda y de círculo vicioso que vamos construyendo. Entonces, tenemos que repensar en serio los individuos, pero también en su conjunto la sociedad, las comunidades, las familias. ¿Qué queremos? Porque si no nos cuestionamos, casi como una pregunta media latera, pero la ontología de a dónde yo quiero vivir y qué soy yo, qué somos como sociedad, entonces funcionamos en el día a día sin propósito, sin sentido. Y cuando se funciona sin sentido, la verdad es que se pierde el sentido de la vida. Víctor, yo quiero agregar otro punto que refería a lo mismo. ¿Qué quiero comprar? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿A quién me quiero parecer? Ahí queda, ¿no es cierto? Entonces ocurre otro elemento, que estamos, ya hay que sincerar algunas cosas que son propias de nuestra ciudadanía, que somos una sociedad aspiracional. Hay un tremendo segmento, un importante segmento de clase media, recién lo decía Rafael, hay unos indicadores de remuneraciones, ¿verdad? Que eso es un segmento muy importante y aspiracional. Es decir, y lo conversamos la vez pasada en otra reunión, la persona de clase media está a un trabajo de caer en un nivel socioeconómico bajo. A un trabajo, ¿te fijas? O sea, si yo pido la fuente laboral que me permite 600.000 pesos, 1 millón de pesos, en el mejor de los casos, si pierdo eso, caigo en el fango. Entonces, el nivel de endeudamiento finalmente se transforma en un infierno porque ya no tengo capacidad de pago. Ahora, de este total de nivel de endeudamiento, ¿qué de eso ha financiado una posición social a la cual yo quiero aspirar y que está determinada no por una deseo personal, sino con un deseo de imitar a otro, de situarme en otro lado? Entonces, mira, tú lo puedes ver como apocalíptico. Yo lo veo como una sociedad que aún no está preparada para poder tener una posición social, económica y de bienestar que sea acorde con sus reales
y sinceras necesidades. Es tan cierto lo que es tú. No voy a dar la marca porque podría ser auspiciador del canal y no lo sé, digamos. Pero hay una marca de vehículos que vende un vehículo en especial, ¿ya? Que un doble tracción de alto precio. Entonces, yo los miro la calle y digo, estos vehículos se venden hasta, estamos hablando de un vehículo más o menos unos 35 millones. ¿Eh? Entonces, conversando con una de las concesionarias me decía, no, si nosotros no lo vendemos, nosotros esto lo hacemos todo por compra inteligente. Entonces el tipo se lleva un vehículo del cual nunca es dueño, porque no es dueño, o sea, aparece en el padrón, pero está prendado hasta que termine de pagar, y terminan pagando cuotas de 2.200.000, 2,5 millones mensuales durante 2 o 3 años, dependiendo del mecanismo de compra, solamente por el tema aspiracional. Sí. De decir, mira lo que llegué, mira lo que manejo. Sí, pero a ese nivel hay gente que se gasta el tercio de su sueldo destinado a todo el consumo, solamente en esa cuota o más. Te digo algo más, refiriéndome a lo que tú dices, Rafael. Hace unos meses atrás me tocó hacer un proyecto de consultoría en una empresa automotriz. Entonces, preguntando en el café, yo preguntaba, bueno, ¿cuántos autos venden acá? Estamos hablando de una agencia de automotriz que está en el sector oriente, más o menos, ¿no? Y la persona me decía, mira, aquí vendemos 7 o 10 autos mensuales. A propósito del estrés entre los vendedores, que la competencia es salvaje. Pero no crean, me dijo, en Puente Alto se vende el doble. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si son autos caros y en Puente Alto la gente se entiende que tiene un ingreso? Mira, hay gente que compra autos de 20 millones de pesos y está endeudado una cantidad enorme de años. Yo creo que es muy interesante lo que aquí se plantea y hay una relación muy directa entre la perspectiva psicológica y la económica. En primer lugar, sí hay un tema que yo quiero dejar aquí planteado, que es las altas tasas de rentabilidad del sector financiero, que son incomparables con el resto del mundo prácticamente, y ese es un problema. Hay gente que se alegra mucho por la solvencia de los bancos, pero es que en estas condiciones, ¿quién no es solvente si recibe ese tipo de pagos por el endeudamiento? Ese es un aspecto, pero quería ir a otro tema. Yo estaba pensando cuántos productos más o menos nosotros consumimos normalmente, no sé, digamos 200, 300 productos. Sin embargo, si uno se acerca a un supermercado y uno pregunta cuántos elementos venden ustedes, SKU, y tú dices, ¿qué son los 40.000 SKU? Son 40.000 formatos en que vienen esos 200 productos que nosotros consumimos. SKU es el código de identificación individual, individual, digamos. Que cada marca, peso, paquete, etcétera. Por ejemplo, nosotros todos usamos desodorante en general, pero uno es un desodorante, pero si uno va al supermercado encuentra 200 marcas de desodorante que además son producidas por 2 o 3 empresas. Claro. Y uno dice, ¿qué es lo que estamos pagando hoy? Porque una cosa es el costo de un desodorante, pero cuando empezamos a pagar el desodorante que usa Beckham o el Rouge que usa, entonces hay una disposición a pagar por parte de los individuos que yo creo que empieza a caer más que en el campo económico. O sea, uno lo ve en el campo económico, que las empresas buscan diferenciarse para hacer que el individuo pague mucho más de lo que uno debe. Yo estoy muy ligado a cuestiones psicológicas. Me gusta el mundo de las viñas, de los vinos en general, y la otra vez conversaba con un productor de vinos de Casablanca y me decía que el mejor vino que él hace, un vino en tinajas muy rico, costaría máximo 50.000 pesos. Lo demás, el precio agregado lo tienen que poner, porque si no, la viña al lado te pone un precio de aquí y se entiende que es un efecto placebo. ¿Cómo solucionamos esto, Rafael, en una sociedad donde te enseñan que tener dinero es ser exitoso, que tener vacaciones en el exterior, un poco volviendo al tema original, es justamente lo que hay que aspirar, donde, volviendo al tema también de inicio, vemos cómo se hacen filas para regalarle un juguete a un niño? O sea, si no le ponemos tampoco freno a un niño de 6, 5, 4 años que quiere algo y la familia está en capacidad y angustiada y hace filas de 3, 4 horas para hacerle ese regalo a este niño, ¿hasta cuándo vamos a llegar con...? O sea, lo que pasa es que, yo creo que voy a partir de un punto que es el tema de la banca. Por favor. Nosotros tenemos la banca más rentable del planeta, para que la gente le quede bien claro qué es lo que tenemos. O sea, que ellos ganan más. Es la banca más rentable del planeta como la mía, sobre el patrimonio, sobre las colocaciones. Rentable para ellos. Rentable para ellos, ¿cierto? Y muy cara, independiente de la modificación de la ley de tasa máxima convencional. Entonces, tenemos un modelo primero que es excesivamente caro. Tenemos un nivel de precios de productos que se acerca al nivel de precio de productos de un país de $30.000 de ingreso per cápita, y tenemos 18.000. O sea, obviamente estamos desalineados, Chile se volvió caro. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un modelo que en Chile se ha aplicado con bastante éxito, que es un modelo neoliberal clásico puro.
¿ya? Donde efectivamente se generan altos niveles de concentración. Esos niveles de concentración, lo vemos en el caso de las farmacias, ¿cierto? Y lo podemos ver en otros casos también, permite, ¿cierto?, cobrar precios más altos, donde el bombardeo de publicidad es terrible. Estamos hablando más o menos de 2.000 spots semanales, a lo que la gente se expuesta, especialmente los niños, que terminan siendo los tiranos porque quieren ciertos productos, ¿cierto?, sobre todo en esta fecha. Entonces, nosotros tenemos un problema de modelo. Si uno va, y vuelvo a tomar como referencia, disculpen porque no está en otro lado, digamos, pero los países escandinavos, ellos hablan de lo que se llama economía del bien común, ¿ya? Y la economía del bien común tiene que ver con el bien común de los ciudadanos, y el bien común de los ciudadanos no es estar asfixiado por las deudas, no es estar consumiendo productos que contaminan, no es salirse de los parámetros razonables, ¿cierto?, de endeudamiento-consumo, y ojo, formación desde el colegio, no solamente para temas como reciclaje, etcétera, que es lo que uno ve más habitualmente, sino que también para entender de que la vida, desde el punto de vista de la profundidad espiritual, etcétera, tiene que ver mucho más que con la aspiracionalidad del consumo. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos perdido, pero absolutamente en esta sociedad. Nosotros tenemos hoy en día un modelo neoliberal salvaje, ¿no?, donde parece que entre más acumulamos, más felices somos. Y aquí, mis amigos psicólogos me pueden decir que entre más acumulamos parece que somos más infelices. Volviendo al tema, y aquí quiero aprovecharme de buena manera de los psicólogos, al tiro voy a ir contigo, Eugenio, pero el tema de regalarle al niño el juguete, regalarle lo que quiere a un niño de 4 o 5 años, que tú lo mencionabas, son los tiranos de esta fecha, ¿hasta qué punto es positivo? Mira, yo creo que lo que más, para mí, lo más importante que se juega ahí tiene que ver con una tarea fundamental en el desarrollo humano. El no poner límites. Tiene que ver con la madurez y la autonomía. Cuando a mí los padres en terapia familiar me dicen que su tarea es amar a los niños, yo digo, estamos en problemas. Yo no digo que el amar no sea importante. Creo que la tarea fundamental de los padres es criar. Y criar en un 70% de la vida es frustrar al niño. Lamentable, pero lávate los dientes, báñate, no comas ketchup todo el día, come lo que corresponde, vístete, o sea... Hacer el malo de la película. Tienes que ser el malo de la película todo el rato. Que eso lo hagas con afecto, con amor y contención, eso es otra cosa. Entonces, el punto no es el regalo o no el regalo. El punto es cómo tú estás desarrollando la actividad de crianza que permite ser consistente con los grados de autonomía que ese chico va creciendo y desarrollando. Porque a los 4, él gobierna, como tú lo dices, se ha convertido en una especie de dictador de la familia. Cuando tenga 17 y mida 20 centímetros más que tú, o como mamá, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Cómo le vas a decir que no? Y va también en el modelo que te obliga justamente a tener que rendir para ser... Porque acuérdate que se instaló hace unos años atrás, cosa que valoramos mucho los psicólogos, pero también hemos caído un poco en el otro polo, en los derechos de los niños. Que está muy bien que los niños tengan derechos, porque los que estamos en esta mesa, en nuestra generación, cuando éramos niños, los niños no teníamos derechos. O sea, si el profesor en el colegio nos pegaba un coscorrón, uno lo contaba en la casa para que no le forraran otro en la casa. Claro. Hoy día eso es denunciado, que bien. Pero cuando el niño pasó a tener más gobernabilidad, cuando el niño no puede aburrirse solo en casa, quiere decir que se perdió la creatividad y el invento propio del niño, y entonces él gobierna. Entonces, ¿cómo quieres desarrollar y ayudar a que ese niño se críe como un ente maduro? Significa, en síntesis, autonomía, responsabilidad e independencia personal. Lo que decía Rafael, que justamente el modelo te obliga a generar dinero, a generar recursos, y obliga a que a los padres, los dos padres salgan a trabajar, el niño se cría con una nana. Culposos, que entonces como trabajan mucho, porque antes por lo menos estaba la mamá, claro. Pero ahora como no está la mamá, entonces tenemos padres culposos que el domingo lo que tratan de hacer es de llevarlo al mall y darle lo que quiere. Víctor. Y los costos de eso son Voy de inmediato contigo, Eugenio. Yo me subo inmediatamente a lo que plantea Edmundo, en el sentido de que parte del desarrollo de los niños, de la crianza, tiene que ver con la frustración, porque de alguna manera eso va formando al sujeto a tomar conciencia de la responsabilidad que le corresponde, sus decisiones, sus actos, por un lado, y en segundo lugar, tiene que ver también con la estructura de valores que la familia va entregando a sus hijos, porque recién el mundo lo estaba planteando que tanto el papá como la mamá trabajan, y por cierto hay ahí un sentido de culpa y responsabilidad que intenta ser compensado con cosas, ¿no? De modo que la felicidad está determinada por cuántas cosas yo le regalo a mis hijos y cuántas de esas cosas están puestas en la publicidad. Y de qué manera eso que obtienen mis hijos tiene que ver también con lo que están usando otros niños. Víctor, y déjame agregar una cosa. Yo hice una encuesta chiquita en la universidad, mandamos a los alumnos a preguntar hacia la calle, ¿qué es la felicidad? Y tú sabes que el 99% de la gente dice que quiere ser feliz, pero no tiene idea qué es eso. Entonces, es como nos pasó a nosotros, nos lanzaron a buscar la felicidad, que nos dijeron cuando chicos, mire mijito, yo lo único que quiero es que usted sea feliz cuando grande.
y uno la parte a buscar, pero si uno no tiene claro qué es eso lo que está buscando, entonces en el camino se encuentra con que parece que tener esto es lo que me hace feliz. Y eso no es felicidad, eso me produce un cierto placer, pero el placer es la felicidad, tener el auto es la felicidad. Eugenio. En ese sentido, sí, yo creo que, digamos, a mí me parece que hay como 3 elementos que serían importantes. Por una parte, el tema de la educación. ¿En qué vale la pena invertir lo que nosotros, nuestro ingreso? Yo creo que ahí hay un desbalance, hay despropósito. Lo que para nosotros es importante no tiene nada que ver con el buen vivir, y ahí hay un tema de educación. Que todo se ha convertido en negocio. Exactamente. Y en rentabilidad. Un tema muy importante. En segundo lugar, viendo ya más el tema económico, uno dice, porque está bien que exista libre mercado y que las empresas compitan, los bancos no compiten mucho, pero en fin, en principio eso es razonable. Pero debería haber una autoridad pública que hiciera seguimiento a algunas cosas, que hiciera seguimiento, por ejemplo, de los grandes costos que justifican grandes tasas de interés. ¿Cuál es el fundamento de estas tasas de interés? Algunos dicen que hay que proteger la solvencia del sistema financiero, pero empieza a resultar demasiado caro esa solvencia. Yo creo que habría que investigar y preguntarse sobre los costos de los bancos, los costos de las AFP, los costos de la ISAPRE. Yo creo que ahí hay un gran trabajo que debería hacer el sistema universitario. Y en tercer lugar, a mí me parece que es muy importante ir también a la manera como se distribuye el ingreso en este país. Todos sabemos que hemos escuchado permanentemente el índice de Gini, que mide la desigualdad en la sociedad, y que Chile está entre los peores de América Latina y los peores del mundo. Y en ese sentido uno debería preguntarse cómo lograría mejorar la distribución del ingreso. Y claro, eso tiene que ver mucho con la negociación colectiva, y en ese sentido me parece que es un tercer ámbito en el cual necesitamos trabajar. Y termino diciendo que es muy importante también el garantizar niveles de ingresos mejores, porque eso también tiene que ver con una mejor educación que también nos permite discriminar entre lo que tiene sentido adquirir y lo que no tiene sentido adquirir. Y en ese sentido esta relación a mí me parece que es fundamental. Muchas gracias, Eugenio. Rafael, tú hace un par de meses postulaste a un cupo en la política. No es misterio para nadie. Exacto, y de ahí José Luis Jara, a través del Twitter, te pregunta ¿cuánta responsabilidad tiene justamente la política en este modelo? Tiene mucha. A ver, nosotros tenemos un modelo que... Me imagino que tú tuviste esa aspiración para querer cambiar justamente lo que hay. Absolutamente. A ver, primero, concuerdo contigo, los niveles de desigualdad y la concentración y altas utilidades sobrenormales, como se conocen en algunos sectores, son realmente complejas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un modelo que fue instaurado, y no quiero quedar en la casa política panfletaria, pero para poder instalar un modelo neoliberal como el que tenemos nosotros, eso se instala bajo régimen autoritario. Eso no se instala por democracia, digamos. No es que la gente vote si queremos un modelo neoliberal. Nos lo instalaron. Rafael, ¿ya? ¿Se puede cambiar el modelo? Pero lo responde a la vuelta de comerciales. Bueno. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato.